compartimos y tenemos el archivo en Excel. Entonces, esta es la información exógena. Acuérdense que yo les comenté inicialmente que esta información exógena es el resultado de la información que mandan las empresas a la DIAN referente a todos los desembolsos que realiza. Cuando hablamos de reembolsos, pago a proveedores, pago de sueldo, pago de arrendamiento, pago de todos los gastos que la empresa realice, así como la compra de activos, movimiento de cuentas. Toda esa información se la digitan a través de un prevalidador a la DIAN. Y esa información la recoge la DIAN y genera esto que se conoce como información exógena, que le manda a los contribuyentes como una guía para su declaración de renta. Pero cuando hablamos de contribuyentes, esto es a los contribuyentes personas naturales. Actualmente esta información exógena no le está llegando a las personas jurídicas. Son las personas jurídicas las que la realizan. Entonces, esta información exógena nos llega en forma desordenada. Entonces, nosotros vamos a preparar la declaración de renta. Para preparar la declaración de renta, la exógena es una fuente que nos permite a nosotros validar la información del contribuyente. Pero también tenemos que pedirle la información al contribuyente. Ustedes en su plataforma del CIVIC tienen unas presentaciones. Dentro de esas presentaciones hay una que es el checklist de lo que se le pide al contribuyente, que comprende lo que es el patrimonio, lo que son sus obligaciones o deudas, lo que son sus ingresos por los diferentes conceptos, sea concepto de salarios, honorarios, comisiones, rentas rentas de capital, digamos en este caso por inversiones CDT o dividendos, y así sí realmente ejerce una actividad comercial independiente, el ingreso por la venta de esos productos, así como los costos. Esa es la información que nosotros debemos plasmar en la declaración de renta. Para eso nos vamos a apoyar en lo siguiente. Cuando ya tenemos esta información exógena, gracias a la ayuda de Excel, la ordenamos, porque ustedes saben perfectamente lo dispendioso que es ordenarla con calculadora y lápiz en un escritorio o en el salón de clase. Por lo tanto, como ya la tenemos en Excel, lo que tenemos que hacer, analizar los diferentes conceptos que trae. Por ejemplo, aquí en la información exógena tenemos el nombre o razón social de la persona que reporta, el NIT y el nombre o razón social del reportado. Un detalle de qué es lo que se está reportando, un valor y una información que se aplica para la declaración de renta sugerida. Adicionalmente, hay una información adicional que nos practica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el Distrito Especial y Portuario le reporta a Juan Antequera el valor del avalúo catastral. ¿Sí? ¿Iban a comentar algo? Por favor, porque cuando estoy en presentación no tengo la pantalla de la plataforma de Zoom habilitada. Entonces le agradezco, por favor, cuando sea así, me informan. ¿Cierto? Entonces, porque ahora mismo la tengo, pero después ya yo no la tengo. Entonces, seguimos. Y observen ustedes que yo aquí estoy ordenando de acuerdo al renglón del patrimonio. Determino cuál es el patrimonio, el avalúo, el
valor de una inversión, un CDT, valor de CDT, valor de saldo de cuenta al final del periodo, valor de CDT, valor de CDT. Todas estas partidas conforman el patrimonio. Ustedes saben perfectamente que cuando nosotros hablamos del patrimonio, estamos refiriéndonos a todos los activos que son propiedad del contribuyente. Eso es lo que conforma el patrimonio. Entonces ordenamos, fíjense aquí, ordenamos todos los valores correspondientes a patrimonio y establecimos cuál es el valor del patrimonio. Aquí lo tienen ustedes en esta. Después del patrimonio seguimos y ordené las deudas. Ordenamos todas las deudas y aquí pueden observar de que ahí está en diferentes colores con el fin de facilitar mucho más la toma de la información. Entonces, seleccionamos las deudas y aquí tenemos todas las deudas. Entonces, en nuestra declaración de renta, en el formato 210, ese formato 210 que tienen ustedes, tenemos un renglón, creo que es el renglón 29, ustedes me corrigen si me equivoco, que habla sobre el patrimonio y el renglón 30 de las deudas. Y después sigue el patrimonio líquido. Y el patrimonio líquido es el resultado de tomar el patrimonio y restarle las deudas. De esa forma vamos llenando nosotros nuestra declaración de renta. Después, ¿qué hacemos? Determinamos los ingresos. Miramos, pasamos a la parte cedular de los ingresos y ustedes saben que tienen varias columnas ahí. Unas columnas que se refieren a los ingresos laborales, otros a los honorarios, otras a las rentas de capital y otros ingresos no laborales. Son las primeras. Pero adicionalmente, en la parte inferior de la declaración nos vamos a encontrar con una cédula correspondiente a pensiones y otra cédula a ganancias ocasionales. Esas son las rentas cedulares que presentamos. Dejo de compartir un momento. Hasta ahí, ¿algún inconveniente? ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor, por el momento se está entendiendo bien. Ok, permítame que les quiero compartir otra cosa. Seguimos compartiendo y voy a retrocederme a esta presentación que tenemos aquí. Este es el checklist que hacemos adicionalmente a la información exógena. Necesitamos el root del contribuyente, el patrimonio, fíjense ustedes, patrimonio, aquí las partidas que hacen parte del patrimonio, los ingresos, las deducciones y otros ítems. Este es un checklist que nos permite a nosotros comparar la información que trae la exógena. ¿Oyeron? Esto lo tienen ustedes en su plataforma del CIVIC. Seguimos con la exógena y ya tenemos aquí lo de pensión. Seguimos y después aquí clasifico todos los ingresos por renta de capital. Tiene rentas de capital. Entonces, observen ustedes lo correspondiente a rentas de capital. Y vamos pasando por cédula.
No tomamos en la exógena que revisamos de este contribuyente, no tenía eh, ingresos por concepto de honorarios. Aló. No tenía ingresos por concepto de honorarios ni dividendos. Seguimos y nos encontramos con las retenciones. Dice retenciones practicadas. Ustedes saben perfectamente de que el impuesto de renta tiene un pago anual vencido. El impuesto de renta del año 2023 se cancela en el año 2024, pero se creó un mecanismo de recaudo del impuesto de renta que es la retención en la fuente. Todas las actividades que realizamos están sujetas a retención en la fuente. Ya habíamos conversado que la retención en la fuente tiene un porcentaje y tiene una base y varios conceptos. Pero aquí, por ejemplo, a este señor le hicieron unas retenciones en la fuente por concepto de rendimientos pagados. Aquí está, rendimientos pagados. Esto es lo que le pagaron a él por de inversiones, por CDTs. Fíjense usted, aquí tenemos entonces, esta vende haciendo rentas de capital. Pero acá abajo observarán ustedes que hay retención practicada. Las retenciones en la fuente que le practicaron. En la exógena nos vamos a encontrar con esta opción, consumo tarjeta de crédito. Esto es meramente informativo. Monto total de facturación electrónica. Esto es informativo y acuérdense de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con la implementación de la facturación electrónica, pues está en la labor de concientizar a todos los contribuyentes para que pidan facturación electrónica. Y ha generado varias, digamos, alternativas, a varias opciones con el fin de educar al contribuyente y hacer lo que pidan facturación electrónica. Inicialmente establecieron unas rifas, pero actualmente están, llamémoslo así, bonificando. Quiere decir de que usted cada vez que va a comprar y pide facturación electrónica, como esa facturación electrónica llega a la DIAN por el total de su facturación electrónica le da un porcentaje que usted puede deducir de sus impuestos. Entonces aquí, por ejemplo, este señor hizo compras en facturación electrónica por valor de 3.459.000. Aquí podrán observar ustedes que tenemos otra fila informativa. Dice valor total, movimiento, crédito y cuenta, consignaciones, 38.881.000. Y aquí tenemos el de la DIAN, suma valor total de facturas, todo lo que se le ha facturado. Este es informativo. Y aquí tenemos ingreso por ventas de puntos redimidos. Actualmente ustedes saben que cada vez que van a comprar un supermercado, ustedes le piden que se registre y por cada compra usted va ganando unos punticos. Esos punticos los puede redimir por productos, pero esos productos realmente no se los están regalando, se los están dando, obsequiándoselo a ustedes, pero les reportan un ingreso por todos esos conceptos de los puntos que usted redime. Entonces, de esa forma, preparamos nosotros la declaración de renta. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, señor. Ok. Entonces, ¿quedó entendible lo que les presenté o tienen dudas? ¿Qué me dice Kaylee, Juan, Gina? Sí, profe, entendido. Ok. Entonces, como eso quedó entendido, vamos nosotros a preparar de la misma forma
le voy a juntar un documento, una información de zona para que ustedes se encarguen de ordenarla y la vamos ordenando aquí en compañía con ustedes. Ok, ya les voy a enviar el archivo. Esperando que cargue el archivo. Lento el internet. Ahí se los envié. Ahí les envié al grupo otro archivo de exógena para que por favor lo vayan trabajando. De la misma forma, como les expliqué, ustedes van a coger ese archivo y van a ordenarlo, lo cogen en su computador, pueden ordenarlo, lo que es el patrimonio, la deuda y los diferentes tipos de ingresos que tiene ese contribuyente. ¿Ya descargaron el archivo? Este es el archivo que les envié al grupo de WhatsApp. Ustedes ya saben qué es lo primero que van a hacer. Van a ordenar la información, agruparla, lo que es patrimonio, todo completo con patrimonio, todo deuda completo y todos los ingresos. Se reúnen todos los ingresos. Después clasificamos los ingresos. ¿Ve? Manos a la obra. Comencemos a trabajar. Pilas.
Profesor, profe, Lo escucho. el patrimonio bruto me dio 364.277.046 pesos. ¿Estoy bien o está? Vamos a compartirlo. Permíteme un momentico, vamos a analizar esa parte. Ok, Esta es la declaración, esta es la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la información y tratamos de ubicar todo lo correspondiente. Aquí tenemos una partida que dice patrimonio bruto, total saldo, cuentas de periodo. Y como les dije, me gusta trabajar con colores. Aquí tenemos. Sigo revisando la información exógena y encuentro otra partida acá de cuentas por pagar, patrimonio bruto, y la voy ubicando acá. Voy unificando todas las partidas. Seguimos buscando. Aquí tenemos otra, patrimonio. Seleccionamos y vamos agrupando. Ya tenemos 3 partidas de patrimonio. Seguimos revisando la exógena. Aquí tenemos otra de patrimonio. Seleccionamos X y vamos agrupando. Seguimos. Tenemos otra partida de patrimonio. Vamos agrupando. Seguimos otra partida acá de patrimonio. Y vamos agrupando. Lo que vamos haciendo, determinando cuáles son las partidas que están reportadas en información exógena como patrimonio. Acá hay otra partida. Y agrupamos. Acá hay otra partida. Y la vamos agrupando. Seguimos. Listo. Esas son todas las partidas que logré identificar como patrimonio. Entonces, hacemos la sumatoria. Y ahí me da el patrimonio de 499, 815, 578. Reviso cuenta, saldo de cuenta, un bien inmueble, avalúo catastral. Acuérdense que los activos, caso como viviendas, vehículos, las viviendas son reportadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tomando como base el avalúo catastral que es el que se usa para liquidar el impuesto predial. Eso lo hacen las oficinas de catastro. Entonces, el bien está reportado con un avalúo catastral de 273 millones. ¿Qué puede suceder aquí? Que ese es el valor del catastro, pero el valor del bien comercial puede ser mucho mayor. Entonces queda la incertidumbre que hay que consultarle con el contribuyente si ese bien se reporta por su valor comercial o por su valor catastral. Por lo general, muchos
o son pocos los que hacen la valuación de sus activos con el fin de representarlos por un valor patrimonial que sea acorde, ya que el patrimonio no genera impuestos sino a partir de 3.000 millones de pesos. Entonces algunos contribuyentes dicen no, y además tener en cuenta, estimados colegas, de que las normas contables establecen que se debe hacer una evaluación de los activos todos los años. Entonces, aquí hicimos la evaluación, lo estamos declarando por el valor catastral. Así le dio usted, compañero. A los demás revisaron, por favor. Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿esta cifra dónde va? Esa cifra va para el renglón 29, total patrimonio bruto. De esa forma vamos elaborando la declaración de renta. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? El renglón 30, deudas. Hacemos lo mismo. Vamos a nuestra exógena y clasificamos cuáles son las deudas. Entonces aquí tenemos, vamos a buscar las deudas. Aquí tenemos una, deudas, la seleccionamos y la resalto con un colorcito diferente. Vamos a resaltarla con este verdecito y sigo haciendo el análisis en mi exógena. Aquí tenemos otra partida, deudas. Insertamos, seguimos haciendo el análisis. Acá hay otra partida de deudas. Observen ustedes, de esa forma vamos trabajando y vamos haciendo el borrador de nuestra declaración de renta. Listo, no hay más. Yo encontré 3. Y por lo tanto, al realizar la sumatoria, me dice que las deudas son de 41.538.862. Al pasarlo al renglón 30 sería 41.539. Eso es lo que va en el renglón 30. Ahora sí, ya pueden determinar ustedes el patrimonio líquido. De acuerdo a eso, el patrimonio líquido quedaría en cuánto, jóvenes. Jóvenes, ¿cuánto sería el patrimonio líquido? Profesor, ¿puede presentar el valor del patrimonio y de la deuda? Acá tenemos. Las deudas, sí. Aquí la tenemos. Aquí tienen ustedes el amarillo, el patrimonio, el verdecito, las deudas. 41.538.862, cuando lo pase a la declaración, debe pasar como 41.539. Acuérdese que en la declaración se registran por múltiplos. ¿Y la del patrimonio sí se registra así como está o también No, el pasa a patrimonio pasaría a 499.816. 16? Ok.
Entonces, de ahí determinamos el patrimonio. También me da 458.277.000. ¿Verdad? Vamos a revisar. Aquí yo registro lo siguiente. Miremos a ver. Una partida por valor de 48.773.000. Ese es el saldo de la cuenta que tenemos en Bancolombia. Eso es una cuenta de ahorros. Tenemos un patrimonio de 273.590.528. Ese es un bien que se compró en el municipio de Galapa. Tenemos un valor de 168.568.992. Esa es una inversión o aporte de derecho social efectuada y acumulada. Aportes en sociedades. Ojo, aportes en sociedades. Entonces, ¿eso dónde iría? ¿Qué es? Patrimonio, ¿cierto? Patrimonio. Y aquí tenemos cuentas por pagar, es decir, la compañía de transporte y servicios le debe 1.680.000. Acuérdese que todo lo que nos deben hace parte de nuestros activos. Entra la cuenta de cuentas por cobrar, activo. Tenemos otra partida de una cuenta fiduciaria, 11.048. Tenemos otra que habla de inversiones y el deporte, uno por 600.197. Un saldo en una cuenta de cartera por valor de 70.140 y una cuenta por cobrar de el Colegio Internacional Altamira por valor de 6.520.000. Esas son las cifras que resalté. Por allá, ¿cómo están? Bueno, de verificado y realizadas las correcciones, ahora vamos a mirar que nos piden las cédulas de ingresos. Ingresos por rentas de trabajo, en rentas por renta de trabajo que no provengan de una relación laboral, caso de honorarios, las rentas de capital y las rentas no laborales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es agrupar todos los ingresos. Después que agrupamos todos los ingresos, los clasificamos. Entonces, por favor, manos a la obra, agrupen y clasifiquen.
Profesor, esa que remarcó primero también hace parte de ingresos, esa no es una cuenta informativa. O también se considera ingreso. Tiene el micrófono silenciado, profesor. Ok, tenemos ingresos, ingresos, consumos, consumos, facturación electrónica, consumos, acá tenemos ingresos. Acá tenemos ingresos. Aquí tenemos ingresos. Aquí tenemos más ingresos. Listo. Eso es lo que identifiqué. ¿Coincidimos? Si coincidimos al respecto, entonces, ahora sí, vamos a clasificarlos. Y aquí tengo, dice, ingresos brutos, otros costos y deducciones. Aquí dice, servicios, ingresos brutos por rentas de honorarios, ingresos por rentas de honorarios, por rentas no laborales, por rentas de honorarios, por rentas de honorarios. Entonces, honorarios, honorarios, honorarios. Aquí está. Esta la quitamos de acá y la insertamos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Estas que son por concepto de honorarios, le vamos a colocar este azulito claro. Este. El mismo, renta de honorarios. Le colocamos este. Entonces, sumamos. A ver cuánto nos suma esto. Y tenemos que aquí tenemos esto. Por honorarios me dio 60.874.065. Por lo tanto, van de 60.874. Ahora, ¿dónde va esa cifra? Como podrán observar, no hay rentas de trabajo porque en ninguna parte de los pagos que tiene el contribuyente existen pagos por relaciones laborales. Pero sí hay rentas de trabajo porque no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. En este caso aquí entrarían lo que son los honorarios y las comisiones. Entonces, partiendo de eso, el valor
que nosotros tenemos de 60, 874, 065 va para el renglón 43. Aquí en el renglón 32 no tenemos 0. Ahora el renglón 43 va a este valor. Seguimos analizando y tenemos que aquí tenemos dos partidas, que serían estas dos, que me da un valor de 125.675.000. Esos son conceptos no laborales, ingresos brutos por rentas no laborales, y eso iría entonces en el renglón 74. ¿Se dan cuenta cómo depuramos y vamos de una vez haciendo los registros correspondientes? ¿Listo? Ya hicieron los correspondientes registros, los analizaron. Vale, continuamos. La siguiente fila, devoluciones, rebajas y descuentos, no aplica para las rentas de trabajo, no aplica para las rentas de, por concepto de honorarios, no aplica para las rentas de capital, pero sí aplica para las rentas no laborales. Pues, tenemos devoluciones, no tenemos, por lo tanto, es cero. Seguimos con los costos y deducciones. Los costos y deducciones no aplican para las rentas de trabajo, pero sí aplican para las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal reglamentaria. Sí aplican también para las rentas de capital y sí aplican también para las rentas no laborales. Entonces, aquí ustedes podrán observar que en ningún momento hay costos. Aquí en ningún momento nos están asumiendo costos. La persona que nos tiene que entregar los costos es el contribuyente. Él nos tiene que entregar los costos en los que incurrió para poder prestar ese servicio de honorarios. De acuerdo a la normativa fiscal, existen dos formas. La UGGP tiene establecido unos costos presuntos de acuerdo a las diferentes actividades económicas que realicen los contribuyentes. Bueno, al respecto, déjenme, hay una presentación de eso.
pero también tenemos que ver qué nos dice el estatuto tributario al respecto. ¿Y qué más tiene él? Consumo mediante tarjeta de créditos, informativo, informativo. Esto es facturación electrónica, informativo, informativo, informativo. Aquí tenemos retenciones. Las retenciones. Las retenciones, acuérdense que la retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta y eso nos lo aplican de acuerdo a las diferentes actividades que realicemos. Ahí tenemos una base y también tenemos un porcentaje. Aquí las retenciones que le practicaron a este cliente fueron por valor de 1.210.000. Esta partida 1.210.000 va para el renglón 132. Retenciones, año grabable a declarar, renglón 132. Tomen nota, por favor. Repita, por favor. En la información exógena nos vamos a encontrar con algo similar. Aquí nos dice retenciones por servicio, retención por servicio. Y la sumatoria de esas retenciones da un monto de 1.210.000. Las retenciones en la fuente fueron aquellas que le practicaron y son tomadas como un anticipo del impuesto de renta. Entonces, este contribuyente, ¿qué hace con ese valor de las retenciones que le practicaron? Lo lleva a su formulario 210 en el renglón 132, retenciones del año grabable a declarar. Este valor le va a disminuir el impuesto a pagar. Entonces, es importante que tengamos eso. ¿Oyeron? Listo, profe. Entonces, ya determinaron, si nos vamos al 210, yo le iba a presentar algo. Bueno. Aquí, actividad económica, el porcentaje de costo no debe pasar del 75.9. La explotación de minas, el 74%. Actividades del sector agropecuario, los costos no deben sobrepasar de 73.9.
El alojamiento y servicios de comida, el 71%. Industrias manufactureras, el 70%. Educación, el 68.35%. Construcción, el 67.9%. Transporte y almacenamiento, 66.5%. Actividades inmobiliarias, 65.7%. Actividades artísticas, 65.5%. Demás actividades económicas, 64.7%. Actividades de servicio de administración, 64.2%. Otras actividades de servicio, 63.8%. Información y comunicaciones, 63.2%. Actividades profesionales, 61.9%. Actividades de atención a la salud, 59.7%. Actividades financieras, 57.2%. Rentistas de capital, 27.5%. Entonces es importante que nosotros, pues, señor, usted, ¿cuál es su actividad? ¿A qué se dedica? En este caso, si no es laboral, que puede ser en rentas no laborales o por honorarios. Entonces, de acuerdo a la actividad económica, el señor se dedica a actividades de servicios, 63.8. Tomen este factor, 63.8. Y ese factor, como ya nosotros tenemos en nuestra declaración de renta, en el renglón 43, un valor, a ese valor que tenemos en el renglón 43, le vamos a calcular el 63.8, que va a ser el valor de los costos y deducciones. Pero, sin embargo, hago la aclaración. El contribuyente debe presentarnos una relación de cuáles son todos sus costos. Nosotros verificamos esos costos y ya sabemos que no pueden sobrepasar de ese porcentaje. Para este caso, vamos a hacer una simulación que sus costos son iguales a ese porcentaje. Y eso nos está arrojando un valor de ¿cuánto, por favor? ¿Cuánto da eso, por favor? Ok, listo. Entonces, procedemos a registrar ese valor. Y de esta forma, jóvenes, calculamos entonces lo mismo para las rentas no laborales y de esa forma determinamos cuál es la renta líquida para el concepto de los ingresos. Profesor, Dígame, caballero. ¿puede repetir? Se le saca el 68% a qué específicamente y para qué, para conseguir qué. Nosotros tenemos un valor en el renglón 43 que determinamos cuáles eran los ingresos del contribuyente por concepto de honorario y comisiones que calculamos nosotros aquí en la información exógena y eso nos dio un valor de 60 millones
874.000, ¿cierto? Entonces, ahí va ese renglón. Y para las no laborales, tenemos un valor de 125.675.000. O sea, el renglón 43 y el renglón 74. Listo. Ahora bien, las rentas de trabajo y las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral no tienen devoluciones ni rebajas, pero las rentas no laborales sí. Pero tienen algo que se llama costos y deducciones procedentes, que es el renglón 45, que también aplica para las rentas de capital y para las rentas no laborales. Aquí nosotros determinamos los costos de acuerdo a la información que me entrega el contribuyente. Él nos debe entregar una relación soportada de cuáles son sus costos en el desarrollo de sus actividades. Pero esa relación que nos entrega, nosotros verificamos a través de este documento, que es, le estoy compartiendo aquí, actividades económicas y porcentaje de costos. Esto se conoce como un esquema de presunción de costos. Este esquema de presunción de costos fue determinado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, teniendo en cuenta las estadísticas de las diferentes actividades económicas. Y estas son las que le estoy presentando aquí, para comercio al por mayor, por explotación de minas, por sector agropecuario, por alojamiento, y para el caso que nos aplica, tenemos aquí la de otras actividades de servicio, que tiene un costo precedente máximo de 63.8. Entonces nosotros, la ley nos permite tomar el 63.8 como costo y deducción, y ese 63.8 es el que nosotros vamos a obtener de nuestra declaración de renta. Acá del renglón 43 le calculamos ese porcentaje y ese valor va para el renglón 45. Pero en las rentas no laborales, el renglón 74, calculamos ese porcentaje que va para el renglón 77. Realizado esto, nos permite a nosotros obtener la renta líquida, que es el total de los renglón 43 menos el renglón 45 para estas rentas de trabajo. Seguimos con las rentas de capital y con las rentas no laborales. Y de esa forma se obtiene la renta líquida, señores. ¿Listo? Listo, profesor. Ok. Ese es el valor que tiene. Ahora, ustedes en el CIVIC, que se los voy a compartir. Un momentico aquí. Aquí en la plataforma del CIVIC, ustedes tienen aquí, en el grupo, tienen ustedes lo siguiente: rentas exentas, deducciones de impuestos de renta, requisitos de renta, ingresos no grabados y ganancias ocasionales. Entonces, partiendo de la información que tienen ustedes aquí, me van a determinar cómo trabajo la información de las rentas exentas para el concepto de rentas de trabajo y para el concepto de rentas no laborales. ¿Quedó claro, jóvenes? En el formato. ¿Puedes repetir lo que hay que determinar? El concepto de Ustedes cuáles renglones. de los renglones, aquí donde dice, vean, rentas exentas. Aquí tenemos. Y tenemos otras. Costos, deducciones. Aquí van a determinar cuáles son las rentas exentas y cuáles serían las deducciones que tendría el contribuyente. ¿Quedó claro? Eso lo hacen en el formato, imprimen el formato y me llevan los datos. Por favor, el formato lo diligencian, no lo vayan a diligenciar con lapicero, sino con lápiz, para entregar en la próxima clase. Ok, profesor. Bueno, jóvenes, esa es la actividad que les dejo.
Profesor, la grabación de la clase la va a entregar hoy mismo. Se descarga, se está como, se genera, ya de pronto, sí, más tarde puede estar la grabación. Yo se las mando la Listo, grabación, profe. la convierto y se las pongo en el grupo de WhatsApp. Listo, profe. Listo, Ok, bueno. Entonces, siendo así, Profe, detengo una la, pregunta. dígame, En el SIGBI, ¿es la exógena uno o la exógena 2 con la que tenemos que hacer eso? ¿O es ambas? perdón, con la, no, con esta última que estamos trabajando. Con la que pasa el WhatsApp, la última. Sí, sí, la última que era la que, con la que trabajamos ahora aquí en plataforma. Ok, listo. Detenemos